Buenas, le vamos a hablar acerca de la práctica de la ley de Lambert, en la cual esta está presentada por Juanita Pinta, José Fernando Dulce y Brian Esteban Ordóñez. Este es el siguiente contenido o índice que le vamos a presentar, en la cual tenemos introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusión y bibliografía. Como introducción tenemos que la ley de Lambert permite determinar la concentración de una sustancia midiendo la cantidad de luz que absorbe una disolución. En esta práctica, como tal, se aplica este principio para cuantificar el hierro mediante la formación de un complejo coloreado con 1,10 de fenantrolina, en la cual se mide por espectrofotometría a 510 nanómetros. Como objetivo, tenemos que determinar la constante de equilibrio del complejo del hierro, calcular la absortividad molar del complejo formado y por último estimar la concentración del hierro de una muestra desconocida. En esta práctica se realizaron dos ensayos, los cuales son básicamente el mismo procedimiento, sin embargo la solución que se va a agregar al principio va a ser diferente. En el caso del ensayo 1 se va a agregar 4 mililitros de la solución patrón con 4 ppm o partículas por millón, que va a ser la concentración. Va a ser mezclado con 5 mililitros de cloruro de hidroxilamina, 5 mililitros de buffer de acetato de potasio y 5 mililitros de 1,10 fenantrolina, el cual va a ser mezclado en un balón aforado de 50 mililitros. Esta solución pasa a ser aforada con agua destilada y se deja en reposo durante 10 minutos para alcanzar una coloración entre rojo y naranja. Esta mezcla ya se pasa por espectrometría a 510 nanómetros y se mide la concentración de absorbancia. En el caso del ensayo 2, como mencioné, el procedimiento es el mismo, pero aquí la solución va a ser la solución problema que está en el laboratorio. Va a ser de 5 mililitros lo que se va a agregar y se va a mezclar con lo mismo: 5 mililitros de cloruro de hidroxilamina, 5 mililitros de acetato de potasio, 5 mililitros de 1,10 fenantrolina y se va a mezclar en un balón aforado, pero esta vez de 100 mililitros. Va a ser aforado con agua destilada, por lo cual aquí la concentración va a ser diferente que en el ensayo 1, aparte de la solución va a ser diferente, y se deja nuevamente reposar 10 minutos para que también alcance una coloración entre rojo y naranja. Después también se pasa a espectrometría a 510 nanómetros y también se mide concentración de absorbancia. En esta siguiente parte del video vamos a explicar los resultados del laboratorio de la determinación de hierro y empezaremos con esta primera pregunta del cuestionario. Esta nos dice que qué efecto causa la adición de cloruro de hidroxilamina a la solución. En sí, la hidroxilamina actúa como un agente reductor. Esto pues significa que ayuda a transformar el hierro férrico, que es un ion Fe, en hierro ferroso. ¿Por qué es tan importante este cambio? Porque en el ion Fe es el que realmente reacciona con el reactivo colorante, en este caso el 1,10 fenantrolina, para formar un complejo coloreado en tono naranja o en rojo anaranjado, que luego medimos en el espectrofotómetro a 510 nanómetros. Pues esto nos quiere decir que en fin permite que se genere el color visible, que indica la presencia del ion que estamos analizando, ya que sin ella la reacción no produciría este color y el espectrofotómetro no podría registrar una absorbancia clara. Debemos tener en cuenta que para nuestros resultados fueron dos ensayos. En el primer ensayo, a pesar que se tomaron las 5 pruebas, solo vamos a tomar la 1, la 2 y la 4, donde estas nos muestran su concentración y su absorbancia. Con estas vamos a interpretar la gráfica de calibración para así poder calcular las concentraciones de las muestras problemas, su constante y la absortividad molar. Aquí pues comenzamos con nuestros primeros resultados, que es elaborar una gráfica de absorbancia versus su concentración. Como se mencionó anteriormente, solo tomamos pues 3 de los datos, de los cuales nos arrojó una ecuación que representa esta recta. Esta es 1,5 menos 0,6667. ¿Qué quiere decir esto? En sí que la variación de la absorbancia se explica por la concentración del hierro. En otras palabras, podemos entender cuanto más hierro hay, más luz absorbe la solución y esto se verá reflejado en una absorbancia mayor.
Nuestra pendiente, que es 1.5, nos dice cuánto cambia la absorbancia por cada unidad de concentración. Y el siguiente valor, que a pesar que es negativo, pues nos muestra que hubo una pequeña desviación instrumental que se mencionó anteriormente. Siguiente esto nos debemos responder la pregunta de las concentraciones de las dos muestras. Vamos a empezar con el ensayo 1, de los cuales tenemos los datos que nosotros utilizamos, desde nuestro matraz aforado, que son de 50 mililitros, nuestra alicuota tomada, que es nuestra muestra original de 4 mililitros, de cuánto nos dio nuestra absorbancia y nuestra ecuación que nos dio según nuestra gráfica. Hay que tener en cuenta que debemos despejar la ecuación para obtener la concentración a partir de nuestra absorbancia. Esto nos dará que nuestro hierro va a ser igual a la absorbancia más 0,6667 sobre 1.5 y así poder reemplazar los valores. Todo esto nos va a dar 0.9711 miligramos sobre litros. Este valor corresponde a la concentración en la solución diluida al matraz, pero como nosotros solo tomamos los 4 mililitros de la muestra y los llevamos a los 50 mililitros, esto nos da a entender que hubo una dilución. Para conocer la concentración real de la muestra original tenemos que multiplicar por el factor de la dilución, que en este caso sería 50 sobre 4, que esto nos daría un resultado de 12.5. ¿Cómo sabemos esto? Que pues nuestro hierro de muestra, al ser esta multiplicada, esto nos dará 12.14 miligramos sobre litro. Esto significa que la muestra original del ensayo 1 contiene los 12.14 miligramos de hierro por litro, que este valor nos dice qué tan concentrado está el hierro a la solución inicial antes de diluirla. En el segundo ensayo tenemos que tener algo en cuenta que es muy importante, que es que todos los grupos trabajamos con los 5 mililitros de la muestra. Estos fueron aforados a 100 mililitros y se obtuvo, pues, tomamos nuestra mayor absorbancia, que fue la de nuestro grupo, que fue de 1.013. Esto no quiere decir que aplicamos la misma fórmula, que obviamente pues la tomamos como hierro, que va a ser igual tanto la absorción más 0.6667 sobre 1.5. Esto nos dará como un resultado de 1.1198 miligramos sobre litro. Y corregimos la solución, que pues son 100 mililitros a partir de 5 mililitros, dándonos un factor de 20. Esto al final pues nos da que una hierro de muestra original, lo multiplicamos y nos dará como resultado 22.39 miligramos sobre litros, que pues lo podemos aproximar a 22.40. Esto nos quiere decir que el ensayo 2 tiene casi el doble del hierro del ensayo 1, lo que significa que la muestra del ensayo 2 está más concentrada. Bueno, como cuarta pregunta en nuestro cuestionario, tenemos que calcular la constante de formación del complejo del hierro formado. Esto nos quiere decir que buscamos medir la estabilidad del complejo formado entre el hierro y la 1,10 fenantrolina. Cuanto mayor es Kf y más estable es el complejo. Aquí podemos ver la reacción general dada. En este punto, pues como les mencioné, queremos determinar qué tan fuerte es el ion de hierro y el ligando a la fenantrolina. Esta reacción muestra que un ion de hierro se coordina con 3 moléculas de ligando formando un complejo estable de color rojizo y la constante Kf nos permite cuantificar esta estabilidad. Abajo podemos ver nuestra constante de formación, que la hemos llamado como Kf, y los datos conocidos. Tenemos desde la absorbancia medida, la absortividad molar, que esta pues la mostramos como fue hecha en la quinta pregunta, la concentración total del hierro, la concentración inicial de fenantrolina y la longitud de cada celda. Siguiendo con estos datos, para calcular Kf, pues tenemos que saber que necesitamos conocer las concentraciones del complejo del hierro libre y el ligando libre. Así que pues usaremos nuestros datos experimentales de los ensayos y aplicaremos una ley de Beer-Lambert para obtener la concentración del complejo. Como podemos ver, la ley de Beer-Lambert tiene también una ecuación que la podemos ver en nuestras diapositivas y estas las vamos a convertir según los datos que tenemos para así buscar C. En este caso, al sustituir nuestros datos, nos daría 1.21 por 10 a la menos 5 molar. A partir de esta absorbancia, vamos a calcular la concentración del complejo formado y los valores experimentales obtenidos. Siguiente a esto, podemos ver el cálculo de hierro libre y el cálculo de la fenantrolina libre.
según cómo está con su fórmula y el reemplazo de esos datos. Cuando restamos las cantidades que reaccionaron, esto lo hacemos para saber cuánto hierro y cuánta fenantrolina quedan libres en nuestra solución. Como sabemos, cada ion de hierro consume 3 ligandos, así que multiplicamos por 3 la ecuación de ligandos, dándonos un resultado de para el cálculo de hierro libre nos daría 7.96 por 10 a la 6 molar y el de fenantrolina libre de 5.10 por 10 a la menos 4. Para el cálculo final de Kf, pues como se mencionó al principio, usamos nuestra ecuación y vamos a sustituir los que anteriormente encontramos de todas nuestras de concentraciones de nuestras ecuaciones en equilibrio. Como resultado nos va a dar una constante de formación de 1.09 por 10 a la 10. Esto nos indica que el complejo es estable y concuerda con lo esperado, ya que la fenantolina es un ligando bidentado que es muy fuerte y forma complejos muy estables de iones metálicos. Esto, en otras palabras, nos está diciendo que el hierro se encuentra casi totalmente coordinado con la fenantrolina. Ahora pasamos al quinto punto donde tenemos que calcular la absortividad molar del complejo que se representa con la letra épsilon. Para esto vamos a usar una ecuación muy importante en espectrofotometría que la podemos ver en pantalla. Para entender un poco más de esto, tenemos que entender que A va a ser la absorbancia, que esta va a ser igual a la E, que pues es la absorbancia molar. L va a ser la longitud de la celda, que pues comúnmente suele ser 1 centímetro, que es por donde pasa la luz. Y C es la concentración del analito, es decir, pues la especie que está absorbiendo la luz. En nuestro caso ya tenemos una recta de calibración que se relaciona con la absorbancia y la concentración. Esa recta nos da una pendiente de 1.5 que indica cómo cambia la absorbancia por cada miligramo sobre litro de hierro. Entonces podemos comparar esta pendiente con la ecuación. Y aquí el problema es que en nuestra curva la concentración está en miligramos sobre litros y no en mol sobre litros, así que lo primero que tenemos que ver es hacer nuestra conversión de unidades. Sabemos que 1 miligramo sobre litros equivale a 1 por 10 menos 3 gramos sobre litros. Y sabemos que la masa molar del hierro es 55.84 gramos sobre mol. Entonces podemos ver pues nuestra conversión, dándonos 1.789 por 10 a la menos 5 mol sobre litros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pues por cada miligramo sobre litros de hierro nos va a equivaler a 1.789 por 10 a la menos 5 mol sobre litros. Esta convención pues tenemos que tenerla en cuenta para expresar pues las unidades correctas. Y al siguiente esto, pues calculamos la pendiente, que dentro de la pendiente tomamos de la recta que fue 1.5 de la absorción por miligramos sobre litros y la dividimos entre ese número. El valor que nos va a dar será 8.38 por 10 a la 4. Esto nos quiere decir que el complejo de hierro con fenantrolina absorbe mucha luz, o sea que es un complejo altamente coloreado como pudimos observarlo en nuestro laboratorio. Y pues esto tiene razón, ya que el complejo es un color pues como rojo intenso, anaranjado, lo que significa que tiene como una gran capacidad para absorber la luz visible y por eso es tan comparado con otras especies que son mucho más pálidas. Hola, voy a presentar la conclusión del laboratorio sobre la ley de Lambert para determinación de hierro. En esa práctica lo que hicimos fue, trabajamos con el complejo de hierro utilizando 1,10 fenoltrolina, que desarrolla un color rojo anaranjado y permite medir su absorbancia a 510 nanómetros. Para que este complejo se formara correctamente fue necesario agregar cloruro de hidroxilamina, ya que ese reactivo redujo el hierro a su estado, que es la forma que realmente reacciona con la fenantrolina. A partir de la solución patrón construimos la curva de calibración y obtuvimos un valor de R2, en la cual fue de 0,9643, lo cual indica que la relación entre la absorbancia y la concentración fue lineal y el estado fue confiable. Gracias a esto pudimos determinar la concentración de hierro presente en las muestras problemas. En general, se concluye que el método espectrofotométrico utilizado es adecuado, preciso y útil para cuantificar hierro en disolución. Gracias.